Comenzamos la segunda parte de la clase 8 de práctica de recta en el plano y en este video vamos a trabajar haz de recta que pasan por un punto, ángulo entre dos rectas y posiciones relativas de dos rectas en el plano. Comenzamos con haz de recta que pasan por un punto. Para ello, definimos el haz de recta es el conjunto de las infinitas rectas del plano que pasan por un punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 que se denomina núcleo del haz. Fíjense, por un punto pasan infinitas rectas y dijimos que con por dos puntos solamente va a pasar una recta. Acá tenemos el punto llamado núcleo del haz, que es el punto P sub 0, x0 y 0, y que por él pasan infinitas rectas. Por lo tanto, la ecuación del haz de recta tiene el formato y menos y sub 0, donde y es la ordenada del punto de paso, igual a la pendiente por x menos x sub 0, que es la abscisa del punto de paso. Y esta ecuación es la ecuación explícita del haz de recta que pasa por un punto. Tomemos un ejemplo para ver cómo calculamos la ecuación de un haz de recta. Hallar la ecuación del haz de recta cuyo núcleo del haz es el punto P sub 0 de coordenadas menos 1, 2. Lo único que tenemos que hacer es tomar de la ecuación del haz de recta las coordenadas del punto y reemplazarla. El y sub 0 tomará el valor 2 y el x sub 0 el valor menos 1. Reemplazando la ecuación nos queda y menos 2 igual a m por x menos menos 1. De donde entonces la ecuación nos queda y menos 2 igual a la pendiente por x más 1. Esta es la ecuación del haz, o sea, conociendo la pendiente de la recta, nosotros podemos obtener cualquier ecuación del haz. Veamos entonces el punto B, que dice lo siguiente. Si queremos encontrar la ecuación de una de las rectas del haz que pasa por un punto en particular, por ejemplo, menos 3, menos 4, primero deberemos calcular la pendiente. Entonces, la pendiente se calcula como y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x0. Recuerden que la pendiente siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, entre dos puntos lo que hacemos es la variación de la ordenada dividido la variación de la abscisa. Entonces, tenemos la ordenada del punto A es menos 4 y la ordenada del punto I sub 0, que es el núcleo del haz, vale 2. Entonces, menos 2. Y la abscisa del punto A es menos 3 menos la abscisa del punto P sub 0, que es menos 1. Menos 1 nos queda más 1. Por lo tanto, la pendiente toma el valor menos 6 dividido menos 2, que es 3. Reemplazando en la ecuación, entonces nos queda y menos 2, la pendiente vale 3 por x más 1. De allí despejamos el valor de y, aplicamos propiedad distributiva en el segundo miembro de la igualdad y nos queda 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, y despejando y nos quedará igual a 3x más 5. Por lo tanto, la ecuación de la recta del haz que pasa por el punto P sub 0 y por el punto menos 3, menos 4, tendrá esta ecuación igual a 3x más 5. Vamos a ver cómo se calculan los ángulos entre dos rectas. Para eso vamos a trabajar con un ejercicio de la práctica. Vamos a tomar uno de ellos, donde tenemos una recta delta 1 dada por la ecuación 2x menos y más 2 igual a 0, que es la ecuación implícita de esa recta, y otra recta delta 2 de ecuación también implícita, 1/3 de x menos y menos 3 igual a 0.
Nosotros conocemos, al tener la ecuación implícita, conocemos a sus vectores normales. Por lo tanto, si las graficamos, las rectas, cuyas gráficas ven aquí, la delta 1 graficada en color verde, la delta 2 en color rojo, vemos que tenemos los vectores normales. Si prolongamos esos vectores normales, el ángulo que forman los vectores normales coincide con uno de los ángulos de la recta que es el que está marcado con delta 1 y delta 2. Fíjense que en la gráfica vemos claramente que cuando se cortan dos rectas quedan determinados en el plano cuatro ángulos. El delta 1, delta 2, su ángulo suplementario que está marcado con dos líneas y a su vez los opuestos por el vértice. El opuesto por el vértice delta 1, delta 2 y el opuesto por el vértice de este que está marcado con dos rayitas que podemos llamarle beta. Que a su vez, como es un ángulo adyacente, que quiere decir tienen un lado en común, son ángulos suplementarios. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer en la práctica es calcular uno de los cuatro ángulos de la recta y el otro lo calculamos como un ángulo suplementario, por diferencia 180. Los otros dos van a ser los opuestos por el vértice de cada uno de ellos. Bien, nosotros entonces dijimos que el ángulo que forman las rectas es igual al ángulo que forman los vectores normales. Con una aplicación del producto escalar podemos calcular a través del coseno el ángulo que forman las dos rectas, que en este caso dijimos va a ser coincidente con el ángulo que forman los vectores normales. Y lo calculábamos como el producto escalar entre los vectores divididos los módulos de dichos vectores normales. El vector normal de la recta delta 1 tiene componentes 2 y menos 1. El vector normal a la recta delta 2 tiene componentes 1/3 y menos 1. Lo que hacemos ahora es calcular el coseno del ángulo que forman los vectores normales, con la expresión que vimos anteriormente. Reemplazamos los vectores por sus componentes, el vector normal 1, 2 menos 1, el vector normal 2, 1/3 menos 1, y dividimos esa expresión que nos va a dar un número en el numerador por el producto de los módulos de dichos vectores. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado por la raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Bueno, realizando esa operatoria, en el numerador, recuerden que el producto escalar se daba como el producto de las componentes correspondientes, o sea, la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, más segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector. Haciendo ese producto llegamos al numerador a 5/3 y en el denominador, calculando los módulos, vemos que el módulo del vector n1 es 2 al cuadrado más 1, que es raíz de 5, y luego para el n2 es 1/3 al cuadrado, que es un noveno, más 1 que nos da 10 noveno. Como tienen los mismos índices, podemos agrupar todo bajo la misma raíz y hacer el producto, y nos queda 5 por 10, 50 novenos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que calcular ahora, sabemos que el coseno del ángulo que forman estos vectores, que no lo conocemos, nos está dando 5/3 dividido la raíz de 50 novenos. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular ahora es el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Con la función inversa del coseno, que es el arco coseno. Y en la calculadora lo hacemos con shift coseno de 5/3 dividido raíz de 50 novenos. Eso nos da 45 grados. Vale decir que uno de los ángulos que forman la recta nos da 45 y vamos a calcular entonces el suplementario para ver este otro ángulo que está marcado con dos rayas. Entonces, si ese ángulo es 45, el suplementario va a ser 180 menos 45, que es 135. Vale decir, este ángulo mide 135, este 45, y tenemos los otros dos que son los respectivos opuestos por el vértice. O sea, este también va a medir 45 y este que es el opuesto del que está marcado con dos rayas, 135. Y así calculamos los cuatro ángulos de los vectores. Analicemos ahora las posiciones relativas de dos rectas en el plano.
Tomemos un primer caso. Dos rectas paralelas. Decimos que dos rectas son paralelas, o sea, delta 1 es paralela a delta 2, si los vectores normales son paralelos. Es decir, dos vectores son normales y están dados por componente, decimos que el vector normal 1 de componentes A1, B1 va a ser igual a un escalar por las componentes del vector N2, que tiene componentes A2, B2. Es decir, sus componentes son proporcionales. Tomemos un ejemplo. Vamos a analizar la posición relativa de las siguientes rectas. Una recta delta 1, cuya ecuación implícita es 2x más 3y menos 4, y una ecuación de una recta delta 2 de ecuación 6x más 9y más 5. Entonces, aquí tenemos las gráficas representadas con los colores respectivos. La que está en verde es la recta delta 1 y la que está en rojo la ecuación de la recta delta 2. Ven que si dos rectas son paralelas, sus vectores normales son paralelos. Entonces, como nosotros conocemos la ecuación implícita de la recta, conocemos sus vectores normales. Entonces, decimos lo siguiente. Si la recta delta 1 es paralela a la delta 2, y entonces los vectores normales son paralelos, entonces este vector n1, por ser paralelo a n2, se cumple que van a ser iguales cuando yo al n2 lo multiplico por un escalar. Entonces, como conocemos a los vectores normales por sus componentes, o sea, las componentes del vector normal n1 es 2 y 3, y la recta delta 2, el vector normal, tiene componentes 6, 9, decimos entonces que para que sean paralelos se tiene que cumplir lo que dijimos en esta expresión. Que si los vectores estos dos son paralelos, entonces se cumple la igualdad cuando encontremos un escalar que nos da la proporcionalidad entre dichos vectores. Por lo tanto, decimos que el vector n1, que de componentes 2, 3, ahora expresado por componente los vectores, va a ser igual a un alfa por el vector n2, pero el vector n2 tiene componentes 6, 9. Por lo tanto, dos vectores van a ser entonces paralelos si se cumple dicha igualdad. Si se cumple dicha igualdad y dos vectores expresados por componente van a ser iguales cuando las componentes respectivas son iguales. Es decir, cuando 2 es igual a alfa por 6. Despejando el alfa y pasando el 6 dividiendo me queda 2/6, que es 1/3. Y ahora veamos con las segundas componentes. 3 tiene que ser igual, la segunda componente del primer vector, igual a alfa veces 9, que es la segunda componente. Despejando, el 9 pasa dividiendo, me queda 3/9, igual a 1/3 e igual a alfa. Si ustedes miran, los alfas que obtuvimos para los dos son iguales, por lo tanto, podemos decir que si nosotros dividimos, como lo hicimos recién, la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, que es 6, o sea, hicimos A1 sobre A2, nos dio igual que cuando dividíamos la segunda componente del primer vector, el B1, dividido la segunda componente del segundo vector, que es B2, y nos dio el mismo valor de alfa. Pero, ¿qué pasa si nosotros dividimos ahora los términos independientes? Dividimos el C1, que vale menos 4, dividido el C2, que vale 5. Esto nos da, fíjense, multiplicado por alfa, menos 4 quintos. Alfa menos 4 quintos, pero en los casos anteriores, cuando tomábamos los coeficientes de X, los coeficientes de Y, nos daba 1/3. Por lo tanto, conclusión, cuando tenemos la ecuación implícita de una recta y analizamos la proporcionalidad entre los coeficientes y se da con los coeficientes en X la relación igual a la relación de los coeficientes en Y,
nos da el mismo valor de la constante de proporcionalidad, pero el término independiente nos da otro valor, podemos asegurar que las rectas son paralelas. Sintetizando, si nosotros tenemos dos ecuaciones en forma implícita, es suficiente que hagamos el coeficiente de x dividido el coeficiente de x de la segunda ecuación y obtenemos un valor. Luego hacemos el coeficiente de la y de la primera ecuación dividido el coeficiente de y de la segunda ecuación y si nos da exactamente el mismo valor en las dos, ya estamos en condiciones de asegurar que las rectas son paralelas. Revisamos con los términos independientes. Si hacemos el término independiente de la primera dividido el término independiente de la segunda y el valor que nos da no coincide con los cocientes anteriores, entonces ahí ya podemos decir que las rectas son paralelas. Vamos a ver qué pasa ahora cuando sí nos dan los tres valores iguales. Entonces, tenemos la relación entre A1 y A2 igual a la relación entre B1 y B2 igual al alfa, pero entre C1 y C2 distinto, aseguramos que las rectas son paralelas. Consideremos ahora un segundo caso y el de las rectas coincidentes. Para el caso de las rectas coincidentes, el símbolo de coincidencia delta 1 coincide con delta 2, de modo tal que hablamos de coincidencia cuando los coeficientes, la relación entre los coeficientes de x, o sea, el A1 dividido a 2, me da lo mismo que el coeficiente de las y de las ecuaciones de las rectas, o sea, el B1 dividido B2, e igual al cociente entre los términos independientes de las ecuaciones de las rectas. Es decir, que podemos decir que la ecuación de una de las rectas será proporcional o un alfa por la segunda ecuación, donde ese alfa pertenece a los reales y es distinto de cero. Consideremos un ejemplo para entenderlo. Analicemos la posición entre las siguientes rectas. La recta delta 1 de ecuación 2x más 3y menos 4 igual a 0, la recta delta 2 de ecuación 6x más 9y menos 12 igual a 0. La representamos a las rectas y ¿qué ocurre? Cuando las representamos, las dos rectas nos quedan ubicadas en la misma posición del plano. A su vez, tenemos de la recta delta 1 un vector n1 que tiene componentes 2, 3. El vector normal de la recta delta 2 tiene componentes 6, 9. Si nosotros comenzamos a aplicar la relación de proporcionalidad que habíamos visto, decíamos que estos vectores iban a ser proporcionales cuando, o eran paralelos cuando sus componentes son proporcionales. Es decir, 2 es a 6 alfa, y de ahí despejando el alfa, pasando el 6 dividiendo, nos queda 2 sextos, que es un tercio. Veamos para la segunda componente, 3 debería ser igual a alfa por 9, de donde despejando alfa, el 9 pasa dividiendo, nos queda 3 novenos, que es un tercio, y nos queda alfa. Y ahora consideremos el término independiente. Menos 4 debería ser igual a alfa por menos 12. Pasando el menos 12 que está multiplicando, dividiendo, nos queda menos 4 sobre menos 12, un tercio, que es el valor de alfa. Ahora observamos que los alfas son iguales en las tres relaciones. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cociente entre A1 y A2 y nos da igual que B1 dividido B2 e igual que C1 dividido C2 y nos da igual a alfa, podemos asegurar que las rectas son coincidentes, es decir, su representación en el plano están ubicadas en el mismo lugar. Ahora vamos a analizar otro caso. Analicemos ahora el caso de rectas perpendiculares. Si dos rectas resultan perpendiculares, delta 1 es perpendicular a delta 2, entonces
el coseno del ángulo que forman, que obviamente es de 90 grados, nos va a dar 0. Eso implica que el coseno de los vectores normales también nos va a dar 0. Y entonces el producto escalar de dichos vectores da 0. Si conocemos los vectores normales por sus componentes, ese producto escalar por componentes da 0 y resulta entonces que el producto escalar por componente será primera componente del primer vector por primera componente del segundo vector más segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector y eso nos va a dar 0. Veamos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de delta 1 de ecuación 2x más 3y menos 4 igual a 0 y delta 2 menos 3x más 2y más 9 igual a 0. Si nosotros tomamos los representamos aquí con verde delta 1 con su vector normal, en rojo delta 2 con su vector normal, como podemos ver el ángulo que forman delta 1 y delta 2 es de 90 grados, pero también el ángulo que forman los vectores n1 y n2 es de 90 grados. Entonces, considerando las componentes de los vectores n1, 2, 3 para n1 y el vector n2 menos 3, 2, si nosotros hacemos el producto escalar entre esos vectores, n1 escalar n2, o sea, el vector n1 de componente 2, 3, escalar el vector n2 que de componente menos 3, 2, va a ser 2 por menos 3, que son los productos de las primeras componentes, más el producto de las segundas componentes. 2 por menos 3 menos 6, más 3 por 2, 6, que nos da 0. Entonces sacamos como conclusión que el vector n1 es perpendicular a n2, lo que implica que delta 1 es perpendicular a delta 2, o sea, que las rectas resultan rectas secantes. Geométricamente dos rectas se cortan solo en un punto cuando no son paralelas. Por lo tanto, hablar de la intersección entre dos rectas, y el símbolo de intersección es este que tenemos aquí, y se lee delta 1 intersección delta 2, es igual a un conjunto formado por el punto P sub 0. Es decir, dos rectas se cortan en un punto. Entonces, si se cortan en un punto, la relación entre las primeras componentes de los vectores normales de las dos rectas, o sea, A1 es A2, y esa relación va a ser distinta a la relación entre las segundas componentes de los vectores normales, de las rectas dadas en forma implícita. Por ejemplo, si tenemos dos rectas, la recta delta 1 de ecuación 2x menos 4y más 1 igual a 0 y la recta delta 2 de ecuación menos x más 3y menos 1 igual a 0, representadas en color rojo con la recta delta 2 y en verde la recta delta 1, y vemos que se cortan en un punto P sub 0. Hagamos la relación entre las primeras componentes de los vectores normales, o sea, 2 respecto a la primer componente del segundo vector normal de la recta delta 2, que es menos 1, o sea, A1 es A2, 2 dividido menos 1 nos da menos 2. Cuando hacemos la relación entre las segundas componentes de los vectores normales, o sea, B1 en relación a B2, nos queda menos 4 de la primera ecuación dividido 3. Vemos que esos valores son distintos, o sea, A1 dividido a 2 es distinto de B1 dividido a B2. Por lo tanto, las rectas no son paralelas. Si no son paralelas, obviamente se van a cortar. Si nosotros quisiéramos encontrar el punto de intersección, ese punto P sub 0 en forma analítica, o sea, calcularlo, porque ahí lo tenemos en forma gráfica, debemos resolver el sistema de ecuaciones lineales que se forma con las dos ecuaciones de las rectas dadas, delta 1 y delta 2. Resolvemos el sistema por el método que elijan, sustitución, igualación, suma y resta,
Y de allí, despejando los valores de x y de y, obtenemos, que no lo es el cometido de este ejercicio, sino que solamente indicar cómo se procede en forma analítica para encontrar el punto, es resolver este sistema de ecuaciones, de donde encontramos que x1 es un medio, como lo verán gráficamente, e y2 también un medio. Por lo tanto, el punto de intersección tiene, el punto P sub 0, tiene coordenadas un medio para x, un medio para y. Con esto damos por finalizado el tema de recta en el plano y continuamos en el próximo video con plano.